Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te continúe bendiciendo. Bienvenido una vez más a Radio Visión Celestial, a radio que te conecta al cielo. Bienvenido una vez más en este viernes 18 de julio del año 2025. Es un placer estar con ustedes en este día. De verdad, agradezco a Dios por cada persona que comparte, por cada persona que le da like. Y por cada persona que está ahí y nos ve. Gracias a ustedes y seguimos creyendo. Síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube para que cada vez que nosotros subamos un contenido, ustedes sean los primeros. ¿A qué vino Jesús? Muchos se traerán la pregunta: ¿a qué realmente vino Jesús? Jesús vino en una misión desde la concepción de María, de la Virgen María. Vino desde ahí a partir que el Espíritu Santo introdujo en su vientre a ese niño llamado Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús en esta tierra? ¿A qué vino Jesús en este mundo? ¿A qué vino Jesús a hacer aquí? ¿A qué vino? Cuando Él vino, cuando pasó lo que tenía que pasar, cuando Él fue. Muchos de nosotros conocemos y no reconocemos parte de lo que es el Evangelio Pentecostés, el Evangelio de poder y el Evangelio. Por a veces, muchas veces, perdón por repetir, pero en mucha ocasión pasa de que nosotros, más lo del legado de Pentecostés, nos fijamos mucho de que el poder del Espíritu Santo, nos fijamos mucho en el asunto de los demonios, nos fijamos mucho de que el Espíritu Santo, de que es sanar enfermos, de todo eso. Y yo sé que Jesús lo dejó como consolador y para ayudarnos y para convencer a la persona de pecado, para que la persona se convenzan de pecado. Pero miramos desde el punto de vista a quien nosotros realmente le damos todas las prioridades, a quien generalmente nosotros les damos como toda esa pleitesía. A veces nosotros nos olvidamos a qué fue lo que vino Jesús. O dejamos de predicar a qué vino Jesús. Porque muchos predicamos mucho más sobre el poder, predicamos sobre el Espíritu Santo, predicamos sobre las bendiciones, predicamos sobre la autoridad, predicamos sobre todo dominio, predicamos sobre todo eso. Y muchas veces nosotros agarramos un texto fuera de contexto y lo sacamos prédicas, sacamos mensajes de ahí y sacamos cosas que generalmente no son lo que realmente tienen que estar. ¿Por qué? Porque es que sacamos cosas que realmente ahí no tienen que estar, o no deben de estar, o no pueden estar. ¿Por qué? Porque es que sacamos las cosas muy fuera de lo que vino Jesús. Porque nosotros a veces no hablamos de la maravilla, de la maravilla de Jesús, del humilde. No vemos la característica de Jesús en una persona. A veces no predicamos sobre eso. A veces no predicamos sobre que Jesús es amor, sobre el amor infinito que tuvo, sobre lo que hizo aquí. Generalmente nos concentramos todos en los milagros y todo, pero en esa característica de humildad, de mansedumbre, de paz, de tranquilidad,
de no ser egocéntrico, de no ser altanero, de no ser prepotente, de no humillar a los demás. Esa característica es la que nosotros debemos parecernos a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, ese Jesús santo, puro, ese Jesús que se negó a comer pan cuando él se propuso a no comer pan. A ese Jesús que realmente dijo que se dispuso a que fuera crucificado, a ese Jesús que amó a Pedro, amó a Judas, amó todo el que estaba ahí, sabiendo cada quien qué iba a hacer. Ese Jesús de amor, ese Jesús que perdona, porque aún sabiendo de que Judas lo iba a traicionar, siguió amando a Judas. Aún sabiendo de que Pedro iba a negarlo, aún así, Jesús pregonó su amor por encima de cualquier cosa. Y nosotros en referente, muchas veces no expresamos lo que realmente Jesús hizo, aparte de su crucifixión en la cruz del Calvario, que por medio a Jesús, nos volvimos a conectar con Dios. Por medio a Jesús nos conectamos con Dios. Por medio a Jesús es que tenemos una relación con Dios. Por medio a Jesús es que nosotros somos vivificados. Por medio a Jesús es la fe de poder ser salvo. Por medio a Él. Y a veces nosotros no expresamos eso. A veces nosotros queremos expresar power, fire y fuego y Espíritu Santo, pero no expresamos ese milagro de salvación, ese milagro de poder, ese milagro de ese poder de salvación, de ese poder de que hacía que las personas cambiaran su vida. De eso generalmente es que nosotros tenemos que seguir hablando. De eso generalmente es que nosotros tenemos que seguir expresándonos, es de eso que generalmente es que nosotros debemos guardarnos para eso y hablar sobre eso y hablar sobre lo que Jesús hizo, hablar sobre lo que Jesús verdaderamente es. Esa característica, no solamente Jesús, ese de poder, sino el carácter de Jesús, la humildad de Jesús. A la gente ya no se le está diciendo que Jesús lo ama. Tú le haces un llamado a una gente, ven a Jesús, pero ¿quién es Jesús? Y no le explican a la gente quién fue Jesús. Y verdaderamente nosotros estamos llegando hasta ese punto de no estudiar a Jesús, de no estudiar a ese Padre amoroso, de no estudiar a ese poderoso. Y yo quiero que podamos entender el infinito amor de Jesús. Ese amor poderoso. Ese amor que Él nos ha brindado. Ese amor de que nos sostiene. Ese amor que nos quebranta y que nos levanta. El que nos da paz. El que nos da seguridad. De ese Jesús. Ya no hemos olvidado de eso. No hemos olvidado de esa garantía. No me he olvidado de eso. Escúchenme con mucha atención a esto. Nosotros no hemos olvidado de predicar de su amor, del carácter de Jesús. No hemos olvidado de solamente pregonar el poder, la unción, la autoridad. A la gente tú le quieres hacer el llamado, a la gente les hacemos el llamado, pero a la gente no les decimos de quién, a qué nosotros le estamos llamando, a quién nosotros le estamos diciendo que siga. Ya nosotros estamos dejando muy lejos los mensajes de Jesús. Nosotros tenemos que predicar de Jesús. Nosotros tenemos que hablar de la característica de Jesús. Nosotros tenemos que expresar de Jesús. Nosotros tenemos que expresar de ese infinito amor de Jesús. Nosotros tenemos que hablar de lo que hizo Jesús.
que aún sabiendo que lo iban a traicionar, aún sabiendo que lo iban wow, se me fue lo de Pedro, no. Aún sabiendo que Pedro lo iba a negar, aún sabiendo lo que le iban a hacer, aún sabiendo todo eso, su infinito amor por cada uno de los discípulos, de los discípulos y de los apóstoles que él tenía al lado, con su defecto lo amó. Hablemos de ese amor santo, de ese amor eterno de Jesús, que nosotros perdimos la comunicación con Dios y Él retornó, nos instaló de nuevo con Dios, nos puso de nuevo una conexión con Dios, porque por medio a Él es que estamos con Dios. Por medio a Jesús recuperamos ese contacto con el Señor, recuperamos esa vía con el Señor, y tenemos que hablar sumamente, verdaderamente de su amor, de su perdón, de su gracia, de Jesús el Salvador, que vino a salvarte, que vino a darte vida, que vino a transicionarte, que vino a romper los esquemas en tu familia, que vino a trastornarte. Jesús es el que cuando entra en tu vida, es el que mora los cambios, es el que quita las cosas malas, es el que entra en tu corazón, te limpia, te cambia y te transforma. De ese Jesús es que nosotros debemos hablar, de ese Jesús es que nosotros debemos seguir predicando, de ese Jesús, de Jesús el Salvador, el Santo y el Puro, de ese que va a venir en la segunda venida y va a venir por su pueblo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar con nosotros en esta semana. Gracias por estar con Radio Visión Celestial, la radio que te conecta al cielo. Recuérdate suscribirte en nuestro canal de YouTube. Da la campanita para que cada vez que nosotros subamos un contenido, tú seas el primero. Bendiciones.